Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Mi invitada hoy es Irene Vasco, una escritora que quería conocer hace bastante tiempo porque lleva 40 años dedicados a la escritura de libros infantiles y juveniles, y esta semana ha sido exaltada con el premio SM de Literatura Infantil y Juvenil a nivel iberoamericano. Bienvenida. Muchísimas gracias, Nelson. Es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Aparte de este premio del que les estoy contando, este año ella también recibió el premio de la Organización Internacional de Literatura Juvenil, que lo recibió en Bolonia, Italia, ¿no? Sí, pero ese no fue un premio literario. Realmente es mi otra vida, que es la de promotora de lectura, la de formar lectores y escritores. Ese fue el otro premio. Qué bueno. Ella también ha recibido el premio por vida y obra del Ministerio de Educación. También IDARTES ha destacado su carrera. En fin, lo que me interesa saber es, a esta altura de su vida, ¿qué significa tanto reconocimiento al deber cumplido? Bueno, pues por un lado es muy gratificante. Me da mucha alegría que otras personas lean lo que yo escribo. Eso siempre es algo que da mucho placer. Y que se ha reconocido, me dan nuevas ideas. Tengo muchas ganas de volver a escribir porque últimamente había estado dedicada más al trabajo de promoción de lectura, pero ahora quiero volver a los cuadernos. Qué bueno. Ella a esta altura ha escrito 40 libros, si no estoy mal, ¿no? 40 libros. El que más recuerdo fue la primera vez que yo supe de Irene Vasco, es el de Conjuros y Sortilegios, que precisamente ella lo tiene en sus manos, y para mí es la magia que ella transmite a través de su literatura y de los talleres que hace. ¿Por qué es tan importante para usted ese libro y esa varita mágica que tiene en la mano? La varita mágica, porque es la que me permite hechizar a las personas cuando yo llego a una comunidad en donde me siento así que no sé qué hacer, no me puedo comunicar porque no conozco la lengua y los demás no conocen mi lengua. Necesito talismanes que me den seguridades. En general son los libros y la varita mágica para, no sé, comenzar a jugar. La magia siempre es útil. Esa palabra me parece clave, ¿no? La magia de la lectura. Y cómo usted convierte eso en un juego lúdico, en algo lúdico, porque por ejemplo en este libro las niñas se pueden convertir en ranas, los niños en murciélagos. Sí, tengan mucho cuidado los que están aquí hoy en El Espectador porque la traigo bien cargada. Bueno, y algo que me gusta de Irene también es que se presenta incluso más que como escritora, como promotora de lectura, y ella ha recorrido todos los rincones de Colombia promoviendo la lectura. ¿Esa otra profesión fue paralela? ¿Promotora y escritora fue paralelo? Sí, yo creo que se combinan, porque si yo me quedara en mi casa solamente leyendo y paseando por mi parque, no tendría material literario para crear libros. Cuando salgo, conozco gente, me cuentan sus historias, veo cómo es la vida en otros lugares. Siempre llego llena de anotaciones, de chismes, sobre todo. Lo que más me gustan son los chismes. Es lo que nutre la literatura. Y puedo escribir los libros. Sí, y sobre todo el retrato de las diversas culturas que hay en Colombia. Los libros de ella recogen las visiones del Pacífico, del Caribe, tantas cosas que hay en Colombia para contar. Últimamente está dedicada a una misión que para mí representa su vida como autora, y es a hacer una colección que ella llama Expedición. Expedición son como unos libros para los niños para que se metan con lo que se llama la gran literatura, ¿no? Expedición Macondo para acercarse a la obra de García Márquez, Expedición al Principito, Expedición a las Mil y Una Noches, que es el más reciente, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué convirtió su escritura en una expedición? Bueno, porque en mi trabajo como formadora de lectores veo que algunos libros no son tan fáciles como algunos libros álbum que llamamos, los que trabajamos con libros infantiles, que son los que tienen muchas ilustraciones, donde la ilustración
prima sobre el texto, o esas novelitas para niños que están creciendo como lectores sobre brujas y duendes y unicornios y personajes fantásticos, pero que no tienen tanto peso literario. Me parecen bien que los niños lean eso para que fortalezcan sus habilidades lectoras, pero pienso que necesitan más sustancia, más peso literario, sí, y que no es tan fácil entrar en las grandes obras, que a veces la escuela las ha convertido como en algo que da miedo, que es lectura obligatoria, que es lectura sin placer, y yo lo que quiero es que esas obras realmente se sientan como algo propio, como yo sí quiero leer más, son puertas de entrada. Dentro de las historias increíbles de la vida de Irene, no se me olvida una que es la primera vez que un niño de la comunidad indígena Nucac Macú tuvo en sus manos un libro. Sí. ¿Por qué ha ido a esos lugares tan lejanos, a la selva, a las montañas, a las llanuras, a llevar libros para niños? Bueno, porque son tan colombianos como nosotros que estamos aquí sentados y tienen que entrar en la palabra escrita como una manera de crecer como ciudadanos. Tienen que adquirir la capacidad de leer y escribir para poder, nada más para participar en las elecciones, con conocimiento, con información, para defender sus tierras, para defender, por ejemplo, la comida que llega a través del PAE, ver que lo que les entregan corresponde a eso que ellos firman con una huella dactilar. Es sencillamente ser ciudadanos maduros como cualquier colombiano que vive en la ciudad y que tiene una biblioteca cercana. ¿Esos talleres surgen de una idea suya o también en alianza con el Ministerio de Cultura? ¿O sí, cómo a mí me gustaría poder ir por mi cuenta, pero generalmente no es posible. Depende de que me inviten a programas del Ministerio de Educación o de Cultura o de alguna institución. A veces son los cabildos indígenas quienes me invitan porque quieren mejorar la calidad de la educación en los resguardos. Dependo de quién me invite y siempre digo que sí. Ajá. En las memorias de su vida que leí también habla de esos viajes, algunos son intrépidos, otros son arriesgados, ¿no? Porque también ha ido a dictar talleres de lectura y de narrativa a campamentos de la guerrilla o de los paramilitares o de excombatientes. ¿Por qué ha llegado hasta allá? Sí, igual en los programas casi siempre del Estado. En el 2016, por ejemplo, durante el proceso de paz, en donde había campamentos para los excombatientes en lugares muy alejados de los cascos urbanos, había que viajar por horas, por las trochas hasta llegar allá. La Biblioteca Nacional creó un programa de biblioteca para estos campamentos y yo acompañé a algunos. Ahí también había niños que tienen que crecer como lectores, que necesitan esa formación y solamente mandar cajas de libros no sirve. Y exacto, ¿y allá también funcionó la varita mágica? Por supuesto, la varita mágica, además tengo una colección, tengo de varios colores, no me desampara. Pero la visión que tiene Irene, no solo de la cultura del país, sino de la violencia misma, es impresionante. Hay libros en los que ella ha reflejado esa experiencia de país, por ejemplo, El último vuelo de Hortensia, ¿es que se llama? Así se llama. Ella tiene varios libros donde tiene una visión muy particular para enseñarle a los más pequeños y a los más jóvenes por qué este país ha sido violento. ¿Cómo ha llegado a la configuración de esas obras y de qué han servido en esa estrategia pedagógica suya? Realmente cuando escribo
esos libros, hay unos que son dirigidos a transmitir, por ejemplo, las expediciones son para abrir caminos a la literatura. Están los libros sobre historia de Colombia, como la independencia de Colombia, así fue, pero estos de ficción realmente no tienen un mensaje o una intención. Son historias que van apareciendo, que me atormentan de alguna manera y que la única manera de ponerme en orden a mí misma es escribiéndolas. Que cómo sean recibidas por los demás, eso yo no lo puedo medir. Pero, por ejemplo, el caso de Hortensia es la historia de una familia desplazada por la violencia. Sí. Son varias historias que viví a lo largo de varios años. Una vez estuve en un programa de responsabilidad penal con jóvenes adolescentes que iban a un programa de circo como manera de rehabilitación, o no sé cuál es la palabra apropiada. Y vi a esos jóvenes, sobre todo a una niña, que se veía tan limpia, tan tranquila, tan bonita, volando en esas telas, un artista. Y yo pregunté que por qué estaba ahí en ese programa y me dijeron que era una muchacha muy peligrosa, de las que podía enterrar un puñal por robar un celular, y yo dije, esto es un personaje literario, yo quiero saber más, pero nadie me podía contar. Es prohibido, ni siquiera el nombre me lo podían decir. Y me quedó dando vueltas en la cabeza, pero yo no tenía una historia. Y en esos recorridos, en el 2016, en donde no hay celulares porque no hay señal, donde uno va conversando con otras personas en un carro durante horas, en las montañas del Cauca, una bibliotecaria maravillosa me fue contando cómo era su vida y cómo llegaron a Bogotá. Y me contó tantas historias y ahí mi personaje inicial comenzó a tener una vida. Y fui juntando todo eso, pero necesito que los demás me cuenten las historias. Claro. Pero el espíritu o la magia, porque me gusta la palabra magia, que tiene Irene no surgió de la nada. Yo creo que está ligado directamente a la historia de su familia. El segundo apellido de Irene, ella es Vasco Moscovitz. Por favor, me cuenta la historia del apellido Moscovitz y la historia de su mamá, que es la que sembró en usted estas inquietudes. Sí, yo creo que mi mamá y mi papá sembraron, porque en mi casa se vivía la literatura, el arte, de mil maneras. Era un centro de reunión de artistas, que nosotros vivíamos en el centro de Bogotá, muy cerca de la Televisora Nacional de Colombia. Y ¿recuerda el nombre de su madre y lo que hacía? Mi mamá, Silvia Moscovich, era cantante de música de cámara. Ella cantaba en el Teatro Colón con esos vestidos largos, con la orquesta sinfónica, y hacía programas infantiles para la Televisora Nacional. Y desde muy niña yo estuve acompañándola. Ella me pedía que escribiera para el programa, que hiciera pequeños guiones, cuentos, letras para canciones. Íbamos a grabar a la Radio Nacional y yo tenía que hacer voces de personajes literarios. Y grababa voces junto a Manuel Zapata Olivella, junto a Leonor González Mina, grandes personajes. ¿Eso le sembró a usted la posibilidad de contar? ¿Ya alcanzó a valorar eso en ese momento? Pues yo tengo espíritu bibliotecario y digo que yo soy archivista y tengo cuentos escritos en esa época, así a mano en los cuadernos del colegio. Yo guardo todo, no sé para qué, pero no soy capaz de votar. Y yo digo, bueno, esto sí, son palabras de niña, pero ya aquí hay una historia, un germen. Yo podía escribir desde chiquita. El apellido de su madre también tiene que ver con los migrantes, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Mi mamá era brasileña.
En París, en los años 50, llegaron a estudiar las hermanas Moscovici, mi tía Dina Moscovici y mi mamá, que era Silvia Moscovich. Los apellidos son distintos porque así son los apellidos judíos, pero conocieron a estos dos colombianos que también eran estudiantes, mi papá y Jorge Gaitán Durán, y se casaron con ellos y se vinieron a Colombia. Jorge Gaitán Durán, nadie menos que el fundador de la revista Mito, que es un mito en la literatura colombiana. Es un mito. Y pues en la casa se reunían todos los que escribían para la revista Mito. También había pintores, músicos, todos los que trabajaban con mis padres en los programas. Mi papá fue fundador del Teatro Nacional y del Festival Iberoamericano de Teatro. Con Fanny Mique. Con Fanny Mique. Estamos hablando de Gustavo Vasco. Gustavo que Vasco. Para el periodismo lo recordamos más porque era el gran asesor del gobierno de Virgilio Barco Vargas. Sí, pero sobre todo para mí es esa parte artística la que me importa tanto. La vida que me dieron rodeada de gran riqueza artística. Pienso que poder escribir ahora tiene que ver con todo eso. Sí, pero de todas maneras toda esta labor tiene que ver con la política. Aprovecho eso para preguntarle por eso. En un país donde se dice que la gente no lee, que hay un déficit de lectura creciente en la era digital, ¿qué ha fallado en la política, en los políticos que nos han gobernado para que la gente lea más? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cambiaría en la política? Pues yo creo todo lo contrario. Bueno. Es decir, he vivido todo lo contrario. Siempre cuento que cuando yo comencé a viajar, a ir a los territorios indígenas, rurales, yo tenía que llevar una maleta enorme de libros y dejarlos allá y volver a comprarlos en Bogotá, porque uno no puede despertar apetitos lectores y después decir, ah, no, eso es mío, yo me lo traigo, y dejarlos desprovistos. No había libros. El país venía de una historia de colonia en donde era prohibido aprender a leer, donde los nativos y los afrodescendientes no tenían acceso a la educación, y solamente llevamos 200 larguitos años de vida republicana. Y solo a mitad del siglo XX comenzaron a multiplicarse las bibliotecas, a llegar los libros. Ahora yo puedo ir a cualquier municipio de Colombia. En todos los municipios de Colombia hay una biblioteca pública. Recuerdo cuando comencé a trabajar con madres comunitarias que no sabían leer hace 25 años. Ahora son todas bachilleres, van a la universidad, van a técnicos, van a diplomados. Yo siento que hay pasos lentos, porque los países cambian lentamente, pero que hay una transformación. Nadie podía leer porque no había libros. Ahora hay libros, hay más posibilidades lectoras. O sea, el Plan Nacional de Lectura funciona. Por supuesto, y la Biblioteca Nacional tiene la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, el Banco de la República tiene la red de bibliotecas, maravillosas bibliotecas. La renovación de las colecciones es permanente, la capacitación de los bibliotecarios es permanente. Entonces yo sí creo que hay una transformación a un país lector y no que cada vez se lea menos. Bueno, y toda esta historia empieza, volvamos atrás de nuevo con la inspiración de esa varita mágica, a cuando usted creó esa librería Espantapájaros. Ahí es que realmente como que su historia empieza a consolidarse, ¿cierto? De la vida, el rumbo de su vida. ¿Por qué? Sí, yo la verdad es que escribía y leía mucho desde pequeña, pero no, me casé muy rápido, tuve hijos muy rápido, me fui a vivir 10 años fuera del país y estaba más dedicada a la consolidación de mi familia. Cuando regresé ya comencé a interesarme, por ejemplo, fui directora de programación de la Fundación Rafael Pombo y ahí conocí a Carmiña y a Cristina
López, que me invitaron a ser parte de una librería que ellas estaban creando, Espantapájaros, y fueron 10 años de librera. Eso fue como la gran universidad, el diplomado, el máster, porque en 10 años metida hasta el fondo en la literatura infantil y juvenil, leyendo, comprando, vendiendo y comenzando a escribir ya como adulta, pues fue como la vuelta de tuerca en mi vida. Claro, y también ha sido muy importante en su vida Margarita Valencia, por nombrar una promotora cultural, que fue la que dijo, sus libros son publicables y le ayudó a empezar a publicar los libros, ¿no? Sí, Margarita es mi gran amiga. Ella iba a la librería, me ayudó a entender lo que era una librería. Cuando yo le conté que iba a abrir, me dijo, pero usted no sabe nada de eso, tiene que aprender. Y me dio un montón de clases. Y dijo que me publicaba, y eso fue como la gran puerta para mí, porque no es fácil comenzar a publicar. Claro. De hecho, yo siempre pienso que Conjuros y Sortilegios debería llevar el nombre de ella. Esto fue un trabajo de equipo, fue un trabajo de 2 años. Son tan poquitas páginas, pero fueron 2 años de ella como editora, mirando todo lo que yo le llevaba y haciendo un trabajo realmente de gran editora. Qué bueno. Pero, como usted bien dijo, hubiera podido quedarse cómoda en su librería, en su estudio, aquí en Bogotá. Después le empezó a ir muy bien con la publicación de los libros. ¿Para qué molestarse? Pero su vida tenía que tener esa otra mitad, que es la de promotora, y la promotora de lectura y la tallerista que recorría el país de arriba abajo. En ese sentido, ¿cómo culmina todo este trabajo hasta llegar a una playa en Tolú y crear una biblioteca que se llama La Alegría? La Alegría. Bueno, no es que culmine ahí comienza mi vida, porque desde chiquita tuvimos casa en Tolú. Es donde yo conocí el mar, donde viví con mis primos vidas emocionantes, donde mi papá hizo una casita donde íbamos con fascinación para mis hijos, para mis nietos, para mis hermanos, para toda la familia. Tolú ha sido muy importante. Y hace 25 años, cuando iba de vacaciones, veía que en la vereda, en donde tenemos la casa, teníamos. Nadie sabía leer y escribir, y que había grandes necesidades, y yo comencé a llegar con libros. Mis amigos bibliotecarios de Medellín comenzaron a llevar libros, y bueno, ya la biblioteca hace parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y va a recibir un premio muy importante. Gracias a este que yo recibí, hay una parte destinada a la Biblioteca La Alegría y vamos a renovar. Ah, qué bueno. O sea, del dinero que va a recibir en la Feria de Guadalajara en México, no, ¿se del beneficiará? Primer premio, ¿Del primero? Sí, del premio de promoción de lectura que bueno. ofrece la IBI. Hay una porción muy importante para una entidad sin ánimo de lucro que yo elija. Y por supuesto, pues claro, es la Biblioteca La Alegría. Hoy en día, ¿cuánta gente se beneficia, por ejemplo, de la Biblioteca La Alegría? Pues familias de la comunidad, así directamente, son unas 200 familias nativas. Pero también está toda la parte de las casas turísticas, de mis vecinos que tienen allá bellísimas casas y que son los que han contribuido a que la biblioteca se mantenga. Es una biblioteca sin dinero, no hay cuenta bancaria, no hay circulación de nada, no hay salarios, pero estos vecinos, a quienes les agradezco, ojalá oigan este programa, porque es un ejemplo de la simbiosis entre una comunidad nativa y unos colonos que llegamos ahí a hacer nuestras casas. Hemos colaborado para que sea una comunidad donde no hay un solo delincuente, no hay un solo muchacho drogadicto, no hay embarazos prematuros.
las niñas crecen y estudian y deciden sobre sus vidas con madurez. Las llaves de la biblioteca se pierden a cada rato porque las llaves circulan de uno en uno. Hay tabletas, hay computadores, todos cuidan, nada se pierde. Hay varitas mágicas. Hay varitas muy mágicas, muy poderosas, y tengo que reconocer a Carmen Antonia, que es la bibliotecaria, porque no soy yo no vivo allá. Carmen Antonia es una mujer de la comunidad que ha dedicado 25 años de manera generosa, sin recibir salarios, sin nada, a crear todo esto. ¿Cuál es el apellido de ella? Carmen Antonia Osuna. Carmen Antonia Osuna, gracias. Irene, ¿pero qué hay que hacer para que eso se multiplique? Porque yo la he visto caminando y llevando lectura en los barrios marginados de Cartagena, del Pacífico, pero ¿cómo hacer que eso se convierta en algo generalizado? Inclusión a través de la lectura. Pienso que una de las fallas es que en general los programas son cortos, son muy leves, no son profundos, no tienen continuidad, no tienen peso en las comunidades, sino un taller aquí, un taller allá, ahora vamos a tal parte. Eso, aparte de un buen rato, no significa nada. Que tiene que haber programas que se mantengan en el tiempo. Políticas que duren 25 años como la Biblioteca de la Alegría. Así es. Bueno, Irene tiene 6 nietos. 6. Me contaba. Sí. Bueno, ¿cómo educar en la lectura a 6 nietos que seguramente primero van a tener contacto con el teléfono móvil? Sí, pero también están los libros. Los teléfonos no compiten con la voz humana, con la voz de la abuela, con la hermosura de las imágenes en los libros. Los grandes ilustradores son artistas, son obras de arte que están en las manos de los niños, y una voz que acompaña y que abraza, eso no hay nada que compita con eso. O sea, no hay que preocuparnos tanto porque la tecnología aísle más a las nuevas generaciones de la lectura y de los libros. No, yo creo que es una buena combinación. Por ejemplo, voy a hablar ya como abuela, mi rol de abuela. Mis nietos, todos están muy cercanos a la tecnología. Mi nieto Emiliano es el que me hace mi página web, que está muy moderna según acaba de decirme. Y se nota que le gusta la literatura y lo que usted hace porque está hecha con amor. Sí, está hecha con mucho amor, pero él no lee literatura. A los 12 años, después de haber sido criado por mí y por mi hija María del Sol, que es escritora de libros para niños, promotora de lectura, yo creo que quedó tan saturado de literatura que decidió que eso no era de su interés. Pero él lee muchísimas otras cosas, él aprende a través de otros medios. Lo importante fue que se formara como lector, que supiera encontrar las fuentes de información, que pudiera entender en otras lenguas, porque a veces todo lo que él aprende está en otras lenguas. Esa formación de los primeros 12 años le abrió muchos caminos. ¿Eso culpa de la abuela? Y de la mamá también. Bueno, pero para que se hagan una idea del tipo de trabajo al que se dedica Irene, que ha sido exaltado a nivel internacional este año de manera especial. Ella no detiene su expedición, sigue en plena expedición. Ahora me estaba contando que está terminando un nuevo libro, que es una expedición a la Odisea. ¿Cómo va con esa expedición al mundo griego? Terminando jamás, yo creo que no voy a ser capaz de terminar, o que me va a tomar 10 años llegar a mi Ítaca en esta expedición, porque cada vez se abren más y más y más caminos. Comencé releyendo la Odisea, que me obligó a ir a la Ilíada, que me obligó a ir a los dioses griegos, que me obligó a ir a las películas. Volví a ver Ifigenia, que era de los años 70, y que me obligó a ir a los poetas, a los filósofos. Me falta llegar ahí. Ese es un camino tan largo que espero llegar algún día.
pero son expediciones deliciosas, son fascinantes y no importa si llego o no llego. Bueno, estoy en un camino. me alegro mucho por eso. Esta es la magia que transmite Irene Vasco. Los invito realmente a seguir sus talleres y a leer sus libros y a promover la cultura que ella promueve en todo el país. Gracias por la visita. Nelson, mil gracias. Qué conversación tan sabrosa. Me alegra que conozca tanto sobre mis padres y mi vida previa. No suelo hablar tanto de ellos. Fue un gusto conocerla. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.